Bienvenidos alumnos a mi nueva clase de profesor. Los voy a citar para poder explicarles el funcionamiento del riñón. Yo les preparé un cuadro para que sepan cuáles son los temas que se van a exponer cuando esté dando la explicación del funcionamiento del nefrón. El sistema urinario está relacionado con la temática de la fisiología del riñón o el funcionamiento del riñón. Los riñones son órganos pares, uno izquierdo y uno derecho. Están localizados por debajo del diafragma, en la cavidad abdominal, más específicamente en la parte posterior. Tienen una longitud aproximada de 11 centímetros y el ancho es de aproximadamente de 5 centímetros y tiene un diámetro de 2,5 centímetros aproximadamente. Tienen forma de poroto y tienen el tamaño aproximado de un puño cerrado. Para aclarar que tienen múltiples funciones. Una de las funciones es que regulan la concentración de iones en la sangre, o sea, intervienen regulando el pH. El pH de la sangre es aproximadamente de 7,4, levemente alcalino. ¿De qué manera lo hace? Regulando la concentración de los iones hidrógenos y los iones carbonato. Otra de las funciones es que regulan el volumen y la concentración de los componentes de la sangre. También regula la presión sanguínea, la presión arterial. Cuando sintetiza, produce una sustancia que se llama renina. Otra función importante es que activa la producción de glóbulos rojos en la médula ósea a través de la producción de una sustancia que se llama eritropoyetina, que es una hormona. Y también produce una sustancia que activa un precursor de la vitamina D. Pero ahora me voy a centrar en las funciones, en lo que se va a tratar la temática de este video, que es la producción de la orina. O sea, las funciones del riñón están relacionadas con el nefrón, que es la unidad anatómica y funcional del mismo. Tiene como función purificación de la sangre, la formación de la orina y la eliminación de desechos. Ahora, las estructuras anatómicas del nefrón encontramos al glomérulo de Malpighi, a la cápsula de Bowman, al tubo contorneado proximal, al asa de Henle, al tubo contorneado distal y el tubo colector. Quiero aclarar que el riñón está dividido en secciones. Una sección es la parte de la corteza, donde vamos a encontrar al glomérulo de Malpighi, a la cápsula de Bowman, al tubo contorneado proximal y al tubo contorneado distal. Y una zona de la médula, que la podemos dividir en médula externa y médula interna, donde encontramos el asa de Henle y el tubo colector. En el video también se van a ver explicados dos modelos, el multiplicador contracorriente y el de los dos solutos. Otra cosa para aclarar es que vamos a diferenciar con colores, yo lo voy a hacer con dos colores diferentes, con el tipo de transporte que se va a ver en el video. Uno es de tipo activo y otro pasivo. Les recuerdo que el transporte de tipo activo es que necesita gasto de energía, o sea, gasto de ATP. Y el transporte pasivo, encontramos a la ósmosis, por ejemplo, que se produce sin gasto de energía, sin gasto de ATP. En el video vamos a explicar el tema de los mecanismos. Los mecanismos son de filtración, reabsorción, secreción, concentración de orina y finalmente la excreción de la orina. Y van a intervenir en el proceso de la formación de la orina la aldosterona y la hormona antidiurética. Yo acá les dejo el cuadro completo para que le puedan dar un golpe de vista, porque justamente con todos estos elementos que ya lo tenemos, nosotros vamos a poder explicar lo que es la fisiología o el funcionamiento del nefrón, que es la unidad anatómica y funcional del riñón. Bueno, antes de seguir con la explicación de lo que es la fisiología o el funcionamiento del nefrón, es conveniente que nosotros sepamos las estructuras, las partes anatómicas, ¿sí?, del nefrón, para comprender mejor el tema de la fisiología. Como número uno, como referencia número uno, vamos a tener a la arteriola aferente. Les menciono que la arteria renal penetra en el riñón, pero se capilariza, se hace cada vez de menor calibre y se transforma en arteriola aferente que ingresa en este segmento. Esta maraña, este ovillo, se llama glomérulo de Malpighi. Esta estructura que está acá
es la arteriola eferente, la arteriola de salida, que en realidad se va a capilarizar y va a rodear, va a formar un entramado que va a rodear a todo el nefrón. Entonces vamos a ponerle arteriola eferente al número 3. Como número 4, esta cápsula se llama cápsula de Bowman. Si tenemos que sumar lo que es este ovillo, que es el glomérulo de Malpighi, más la cápsula de Bowman, forman una estructura que se llama corpúsculo de Malpighi. Este segmento, este tubo, que es la parte proximal del tubo, se llama tubo contorneado proximal y lo vamos a tener con la referencia número 5. Acá fíjense que este tubo empieza a descender, entonces la parte descendente se va a llamar tubo descendente, ¿sí? Que es el número 6. Acá hay un tubo en forma de U. Lo descubrió Henle, el científico Henle. Le vamos a poner asa de Henle al número 7. Acá hay un tubo, fíjense que se engrosa un poquito hacia arriba, es el tubo ascendente. Entonces vamos a ponerle número 8. Este tubo que está acá se va a llamar tubo contorneado distal, ¿sí? Y le vamos a poner la referencia número 9. Y como referencia número 10 vamos a tener el tubo colector, que es a través de este tubo se va a eliminar la orina. Le vamos a poner número 10. Vamos a aclarar, como ya dije anteriormente, que esta línea de color rosa está dividiendo el nefrón, el riñón en segmentos, en secciones. Esta parte de arriba, de la línea rosa hacia arriba, se va a llamar corteza. Y de la línea rosa hacia abajo la vamos a denominar médula, que puede dividirse en médula externa y médula interna. Muy importante para distinguir acá en el dibujo, esta parte de negro es la parte de los tubos excretores, ¿sí? Que se dividen en distintos segmentos. Y esta parte que está fuera del tubo se va a llamar zona intersticial, donde van a estar los capilares peritubulares del nefrón. Así que una vez que se distinguen estas partes, ya podemos empezar a entender el funcionamiento del nefrón. Ahora vamos a continuar con el funcionamiento del nefrón. La primera etapa en el funcionamiento es la filtración. Aquí en esta zona se produce lo que se llama un ultrafiltrado. Ese filtrado de la sangre es muy similar al plasma, porque tiene glucosa, tiene iones carbonatos, tiene aminoácidos, pero esta filtración es selectiva, porque no deja pasar ni las células sanguíneas, ni tampoco las proteínas plasmáticas, la albúmina, que son las sustancias que contiene el plasma. O sea, es muy similar al plasma lo que se filtra acá. Y las sustancias vienen por la arteriola eferente, se dirigen a este ovillo, a este glomérulo, y van a pasar desde estos capilares, que están formados por células endoteliales, van a pasar al interior de la cápsula de Bowman. Acá fíjense que hay un espacio, y les recuerdo que es selectiva, que deja pasar por una cuestión de tamaños determinadas sustancias. Lo que pasa acá adentro, a la primera porción del tubo contorneado proximal, es aminoácidos, glucosa, ion bicarbonato, agua, cloruro de sodio y demás sustancias que van a ser útiles para el organismo, por eso en algún momento se van a reabsorber a la parte intersticial. Bueno, ahora vamos a seguir con dos procesos que se producen al mismo tiempo, que es la reabsorción y la secreción. La reabsorción es la recuperación de sustancias desde el interior del tubo hacia la parte intersticial, porque estas sustancias no pueden ser eliminadas con la orina porque son útiles para el organismo. Entonces, por eso el nefrón las recupera por un mecanismo de reabsorción. Y la secreción, todo lo que no pudo ser filtrado acá en este segmento, pasa de la zona intersticial al interior del tubo, porque sí debe ser eliminado porque es un desecho. Entonces, una cosa para aclarar que tienen que tener en cuenta es que voy a representar el transporte activo con color azul y el transporte pasivo con color marrón. Acuérdense que el transporte activo es con gasto de energía, con gasto de ATP, y el transporte pasivo se produce de mayor a menor concentración y es sin gasto de ATP, sin gasto de energía. La primera sustancia que va a ser reabsorbida y va a ser ayudada por estas células que están en las paredes,
que se llaman células en cepillo, que favorecen muchísimo la reabsorción de sustancias. Les recuerdo que las sustancias pasan del interior al tubo a la parte intersticial, las devuelve a la sangre. Entonces, la primera sustancia recuperada van a ser los aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas, las unidades monoméricas. La otra sustancia reabsorbida va a ser la glucosa, una molécula que ustedes conocen en videos anteriores, ¿sí? Otra sustancia, pero en este caso va a ser secretada, son los iones hidrógeno. Fíjense que la flechita va desde la parte intersticial hacia el interior del tubo, por eso es secreción, ¿sí? Y vamos a poner acá el ion hidrógeno. Fíjense la diferencia, flechitas que salen hacia afuera y flechitas que ingresan al interior del tubo. Las flechitas, vuelvo a repetir, las que salen del tubo es porque son sustancias que se recuperan por reabsorción y las que ingresan al tubo lo hacen por secreción, ¿sí? Bueno, una sal que se reabsorbe es el cloruro de sodio. Vamos a poner cloruro de sodio, esta es la fórmula. Bueno, ahora vamos a ir al transporte pasivo. La urea se secreta desde la parte intersticial al interior del tubo. Pero lo pongo de color marrón porque lo hace por un tipo de transporte pasivo. Les presento la urea. Esta es la urea. Los de color celeste son átomos de nitrógeno, el negro es átomo de carbono, estos son átomos de hidrógeno, y este el de oxígeno, y estos representan los enlaces. La urea merece ser desechado porque justamente es tóxico para el organismo. La urea se sintetiza en las mitocondrias, en el hígado, en un proceso metabólico que se combina dióxido de carbono con amoníaco, porque el amoníaco es muy letal para nuestro cuerpo. Entonces lo que se sintetiza es la urea, que es el producto del metabolismo, ¿no? de las proteínas. Es un producto de desecho que tiene que ser eliminado con la orina, a través de la orina. Entonces, voy a seguir con el tema de la reabsorción, pero por un tipo de transporte pasivo, que lo que se reabsorbe es ion carbonato, ¿sí? El ion carbonato en realidad forma parte de lo que es la sal bicarbonato, ¿no? Que es un componente del plasma. Y otra sustancia que va a salir, que se va a reabsorber, pero lo voy a poner de color verde para diferenciarlo de otro tipo de difusión, porque el agua se reabsorbe por ósmosis. Entonces le voy a poner con una flechita de color verde y voy a poner el agua. Acuérdense que la ósmosis se produce de mayor a menor concentración. Continuando, les recuerdo que estos dos procesos que termino de explicar, tanto la reabsorción como la secreción, que ocurren en la parte proximal del tubo excretor, están localizados en la parte de la corteza. Ahora el tubo sigue su recorrido y hay una parte descendente del tubo, que se llama tubo descendente, donde las paredes de este tubo son permeables al agua. O sea que el agua pasa desde el interior del tubo hacia afuera, por un mecanismo de ósmosis. Lo voy a poner en color verde porque justamente la ósmosis está señalizado con ese color. Fíjense que al perder agua, el tubo, la orina se vuelve más concentrada, porque les recuerdo que los iones hidrógeno y urea pasaron al interior del tubo y siguen este recorrido. Entonces, cuando pasan por el tubo descendente, al tubo perder agua, la orina se vuelve más concentrada, ¿sí? Entonces, sigue el recorrido y acá encontramos el asa de Henle. Y en esta zona, las paredes del tubo son impermeables al agua, pero hay salida de cloruro de sodio, de iones sodio, pero lo hacen por transporte pasivo, y lo voy a poner con color marrón. Voy a poner cloruro de sodio, ¿sí? Cloruro de sodio. Fíjense que acá en esta zona va aumentando la concentración de iones sodio. En esta zona que es más gruesa, que ya pasaríamos a la parte ascendente, porque el tubo asciende, recorre una porción ascendente, las paredes siguen siendo impermeables al agua, pero en esta parte del tubo el cloruro de sodio sale por transporte activo, por eso lo pongo de color azul, ¿sí? Entonces digamos que la concentración de iones sodio va a aumentar acá en la parte intersticial. Fíjense acá
voy a mencionar el modelo multiplicador contracorriente, porque fíjense que cuando la orina que se está formando recorre la porción descendente, es como que se concentra más, se vuelve más hiperosmótica. Pero acá, fíjense que cuando recorre el asa ascendente, la parte ascendente, pierde sales, entonces la orina se diluye más. Ahora llegamos al tubo contorneado distal, que también está en la parte de la corteza. Aquí siguen los procesos de secreción y reabsorción. Pero lo importante, ¿se acuerdan en el cuadro que yo les nombré dos hormonas? Bueno, una de ellas es la aldosterona, que va a intervenir en esta parte del tubo excretor. La aldosterona es un mineral corticoide, una hormona que es secretada por las glándulas suprarrenales, que se encuentran en la parte superior del riñón, más específicamente de la zona glomerular, y va a regular a los iones. ¿De qué manera va a actuar? Bueno, aquí hay una bomba que hace ingresar iones hidrógeno y hace salir iones sodio. En esta parte de este proceso de regular estos iones interviene la hormona aldosterona. Fíjense que se recupera agua, por ósmosis se sigue reabsorbiendo agua, la voy a poner por color verde, por el tipo de transporte que tiene, que es por ósmosis, y a diferencia de lo que ocurre en el tubo contorneado proximal, los iones carbonatos se van a resolver, pero lo van a hacer por un tipo de transporte activo. Voy a poner acá el ion carbonato. También se recupera cloruro de sodio. Acuérdense que la flechita va del interior del tubo hacia afuera porque se reabsorbe, y acá voy a poner cloruro de sodio. Y un dato es que en relación a la hormona aldosterona, lo que regula es el ingreso, hace ingresar iones potasios al interior del tubo contorneado distal. Entonces vamos a poner unas flechitas al interior del tubo, desde la parte intersticial hacia el interior del tubo, a los iones potasios. Entonces fíjense la importancia de esta hormona, la aldosterona, que la voy a escribir acá, ¿sí? Para que se note bien, aldosterona, que fíjense que hace ingresar iones potasio y libera iones sodio. En la parte final, donde ya prácticamente la orina se está haciendo más hiperosmótica, interviene una hormona que se llama hormona antidiurética, que va a tener la función de reabsorber agua. Entonces, esta hormona antidiurética es producida en el hipotálamo y es liberada a través del tramo de la neurohipófisis. Es una hormona que tiene, como ya les vuelvo a decir, tiene la función de recuperar agua. Entonces va a salir agua en el tubo colector. Fíjense que van a salir cantidades de agua. Pero ¿qué pasa? Estas cantidades de agua, la salida de agua del interior del tubo colector hacia afuera, hace que la orina se vuelva muy concentrada, que la cantidad de urea aumente. Entonces, como hay mayor concentración de urea en el interior del tubo que en la parte intersticial, sale algo de urea del tubo colector hacia la parte intersticial. Fíjense que yo acá voy a poner urea. Pero ¿qué pasa con esta urea? Como aumenta, va aumentando la urea en la parte intersticial, lo que hace es que vuelve a ingresar a la parte del asa de Henle y a la parte del tubo ascendente. Y acá pongo urea. Este modelo se llama modelo de los dos solutos. Intervienen en este modelo tanto el cloruro de sodio como la urea. Entonces, para concluir, el modelo de los dos solutos es que acá en la parte del tubo ascendente sale cloruro de sodio desde el interior del tubo hacia afuera. Se produce una alta concentración de sales cloruro de sodio y esta parte intersticial se vuelve hiperosmótica. ¿Esto qué es lo que hace? Que tiene como consecuencia que actúe la hormona antidiurética y que se reabsorba agua. Entonces, al reabsorberse agua, lo que pasa es que aumenta la concentración de urea en el interior del tubo y la mayor concentración hace salir urea a la parte intersticial. Esta urea queda acá en esta zona, pero vuelve a ingresar nuevamente al asa ascendente del tubo excretor. Para concluir,
yo les marqué con violeta el sentido de la orina, el recorrido que hace, y que otro aspecto importante es que no piense que esto es algo tan prolijo de que este proceso empieza en el tubo contenedor proximal y termina en el tubo colector, sino que todo el tiempo, al mismo tiempo, se están produciendo estos fenómenos en distintas partes del tubo. Yo, por una cuestión de prolijidad, no les dibujé los capilares peritubulares, tanto arteriales como venosos, pero fíjense que en el dibujo final se los terminé de representar, porque yo les dije que en la parte intersticial, fuera del tubo, esta zona estaban los capilares arteriales y los capilares venosos. Estos capilares provienen de cuando se capilariza la arteria renal, y estos capilares venosos cuando se capilariza la vena renal que penetra en el riñón. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad, informativo, y bueno, nos veremos en una próxima clase. Hasta pronto, alumnos.